artículo que escribió Alan Turing en su momento nunca menciona que vamos a buscar si el interlocutor es un ser inteligente. Para recapitular, si recuerdan, el test de Turing lo que busca es determinar si, después de tener una conversación, mi interlocutor es una persona o es una máquina. Realmente el ejemplo que hay en el documento, en el paper, no habla de una persona intentando determinar si es una persona o una máquina el interlocutor. Realmente lo que había allí era, el ejemplo que pone Alan, es el interés de determinar si una persona está hablando con un hombre o con una mujer. Era determinar si estaba hablando con, realmente si era una mujer o un hombre con quien estaba hablando. Cuando uno comenzaba a hablar con esa inteligencia, realmente lo que encontraba es que fingía ser una mujer. De hecho, tras cubrir el experimento completo, terminaba siendo un hombre. ¿Y por qué es relevante esto? Pues seguramente ustedes también recuerdan de toda esta historia, lo que intentó hacer Alan Turing por el año de los 40 fue buscar construir aquella máquina que buscara descifrar el código Enigma. Y ese proceso lo llevó a construir una máquina que se llamaba Le Bon, una máquina que tenía como propósito hacer más o menos 3000 cálculos por segundo. Esa era la capacidad que tenía a través del giro de unos engranajes, seguramente vieron la película. Tras eso, en este espacio, estamos en un espacio como de 30 por 15 más o menos, digamos, podríamos tener ubicadas cerca de 100 máquinas Le Bon, aquí, finamente puestas, que permitieran a técnicos como nosotros, técnicos como los de Claro, estar manipulando. Podríamos tener 100 máquinas en este espacio. Esas 100 máquinas tendrían más o menos, cada una tenía más o menos la posibilidad de hacer 3000 transacciones, operaciones por segundo. Podríamos estar hablando de tener más o menos 300.000 transacciones por segundo, operaciones por segundo. Si ustedes hoy por hoy, por no irnos muy lejos, cada uno de ustedes tuviese solo un teléfono móvil en sus bolsillos, que probablemente más de uno tiene, algunos de ustedes tienen más de un teléfono, solo la capacidad de cómputo junta de todos los teléfonos móviles que tenemos en este espacio, donde habría máximo 100 máquinas de estas Le Bon, es cerca de 9 billones de operaciones por segundo. Estaríamos ejecutando 9 billones de operaciones que no son más que 14 millones de operaciones más de las que podrían estar ejecutando todas las máquinas Le Bon en este momento corriendo acá. Nosotros queremos, como Oracle y yo en esta mañana, en esta tarde, poder compartir con ustedes cómo estamos buscando acelerar y acercar esta tecnología a los colombianos. Y para nosotros es importantísimo recordar esto. Lo que para Alan Turing fue un sueño hace más de 50 años, para nosotros es una realidad, teniendo cada uno en nuestro bolsillo más capacidad de cómputo de lo que hubiera podido siquiera Alan imaginar en todos sus análisis y predicciones. Y naturalmente, seguramente conocemos que tuvo un papel determinante en lo que terminó siendo pues, el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es ninguna mentira que el proceso de adopción de la inteligencia artificial viene siendo increíble. Y esto, naturalmente, lo medimos desde muchísimas dimensiones, pero quizá la más importante de todas es ver cuánto tiempo le ha tomado conseguir lo que técnicamente uno llama masa crítica. La masa crítica es esa capacidad que tenemos de poder conseguir una cantidad de usuarios que generen movilidad por sí mismo del ecosistema en un periodo de tiempo. Pueden ver con nosotros que desde 2022, que aparece ChatGPT, toda su revolución detrás de OpenAI, que ha sido la solución que más rápido ha conseguido la mayor cantidad de usuarios cuando la comparamos con tecnologías típicas que hoy por hoy tenemos en nuestros bolsillos, insisto, como los teléfonos móviles o los mismos computadores personales. Para nosotros ya es normal hablar de inteligencia artificial. Lo han escuchado un montón de veces durante las sesiones de los últimos 2 días. Pero quizá para nosotros lo más importante es recordar eso. Primero, no es una tecnología nueva. La inteligencia artificial es una promesa. Todavía no hemos visto inteligencia artificial. Estamos viendo algo, la inteligencia artificial de momento lo hemos visto en películas. Es pura ciencia ficción. Porque lo que hemos visto son casos de uso, tecnologías que están más adentro, machine learning, aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, y hoy por hoy inteligencia artificial generativa, que son las que nos está permitiendo probar o experimentar esto. Pero insisto, no es una tecnología nueva, tiene más de 50 años de historia. Comenzó con Alan Turing y esta famosa prueba de intentar determinar si nuestro interlocutor era o no era inteligente.
Y esta inteligencia artificial generativa lo que nos está entregando hoy es la capacidad de producir contenido, de crear contenido de manera ingente. Y yo quisiera que nos fuéramos a lo que fue ese primero, hoy por hoy creo que todos reconocemos nuestra primera idea cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, sin lugar a dudas, es ChatGPT. Pero no fue el primer chatbot. El primer chatbot que con el artículo de Alan Turing en la mano intentó establecerse una inteligencia en el interlocutor, lo hizo el MIT, el doctor Joseph Wasserbaum, en el año 1966, y lo llamó ELIZA. Por cierto, el código fuente de ELIZA se lo encontraron en cintas y está completamente disponible en un repositorio de GitHub. Y es increíble cómo en cerca de 2.600 líneas de código intentan en 1966 escribir el primer chatbot que utilizaba. Además, en 1966 en los Estados Unidos ya era un reto el tema de la salud mental, y lo primero que intentan hacer es construir un chatbot que ayudara a las personas a darles de alguna manera terapia, a sugerirles algunas acciones de mejora personales. Entonces, él intentaba imitar una escuela de pensamiento de psicología del psicoanálisis que se llama la escuela de Roger Ellison. Tenía más o menos 2.600 líneas de código, escritas en un lenguaje complejo para la época, y corría en una máquina, en un dispositivo, que si tuviéramos esa máquina aquí en el salón, podríamos tener no más de 14 máquinas de ellas. Eran los IBM 7094, en la época costaban más o menos $3 millones. Hoy por hoy estamos hablando de que esa máquina costaría más o menos $23 millones. Curiosamente, cada uno de los dispositivos móviles que ustedes tienen en su bolsillo es capaz de ejecutar más o menos 9 millones de operaciones por segundo, más de lo que era esa máquina en la época. El primer chatbot corría en un entorno complejo, en un entorno restringido, donde era difícil interactuar con él, y nos estamos remitiendo casi a lo que son los anales de la historia de la computación. Encontré el código fuente en un repositorio y me dio la tarea de hacer dos cosas. Lo primero, intentar reimplementar el código para ver cómo funcionaba. Yo quería entender qué era lo que hacía, pero no me quería quedar con eso. Eso es lo que ustedes están viendo en la imagen de su izquierda, que dice ELIZA. A la derecha está el mismo programa implementado con algo que está ligeramente de moda, DeepSeek. Seguramente escucharon lo que ha sido los últimos 2 meses de este modelo open source emanado directamente desde la China. Entonces me pareció curioso empezar a jugar con él. Vamos a ver, de hecho intenté imitar hasta las pantallas, qué era lo que hacía uno y qué era lo que hacía el otro. Curiosamente, cuando vemos a la izquierda, yo sencillamente le dije, oiga, cuénteme cómo está hoy. Yo me siento feliz, fue lo que le pregunté a la izquierda. Ustedes lo ven, seguramente él dice, ¿podrías darme algo más de información? Cuando le preguntamos a Lipsy, es increíble ver, lo primero que van a poder encontrar acá es que dice que está pensando, dice, este es el razonamiento que tengo alrededor de todo esto. El usuario me preguntó esto, me parece importante contestarle esto, tengo que buscar ser políticamente correcta, quiero ser polite en mi respuesta. Y al final, todo ese proceso de análisis y de pensamiento se acaba en esta sección pequeña en la que dice, esto me parece increíble, es increíble saber que usted está feliz. Fíjense cómo el proceso de pensamiento, una cosa tan profunda hoy por hoy, nos permite incluso entender cómo está razonando la máquina para intentar imitar y seguramente romper muy fácilmente en un solo elemento de conversación lo que era el test de Turing que vimos en los años 50. Y no me quedé ahí, dije, vamos a seguir jugando con él, vamos a ver qué más puedo preguntar. Naturalmente haciendo preguntas que yo sabía que la aplicación era capaz de contestar. Le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta fue, vamos a cambiar un poco el foco, no hablemos de mí. Háblame de tu familia. Y era como estaba directamente construido el chat. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que intenta continuamente es hacerme más preguntas, contestar con preguntas. Cuando le pregunto esto, directamente al sistema le digo, bueno, dice, mire, yo soy una inteligencia artificial, no tengo emociones. Se fijan aquí en la parte de atrás. No tengo emociones, pero estoy feliz de escuchar y explorar cualquier cosa alrededor de sus sentimientos. El entender y ver cómo una inteligencia es capaz de razonar y de entregarme a mí de una manera desconectada, donde ya no tengo que incurrir en costos de 23 o muchos millones de dólares, donde en mi dispositivo móvil tengo acceso a toda esa capacidad de hacer cosas, no sé para ustedes, pero para mí es increíble.
Recapitulemos entonces qué podía hacer yo con ELIZA en su época, y que además fue revolucionario. Hubo muchos papers que lo citaron, en donde hablaban de la revolución. Piensen otra vez en los 60s. De hecho, creo que esas máquinas IBM 7094 en el mundo había 10, y 9, 8 eran de la NASA. ¿Qué teníamos en ese momento? Teníamos acceso a conocimiento cerrado, naturalmente no cualquiera, la computación no era lo que es hoy. Teníamos infraestructura casi nula, ya les digo que había menos de 10 máquinas de estas en el mundo, era costosa, casi 3 millones de dólares de la época. Había un monopolio gigantesco en el acceso, porque no cualquiera podía tocar la puerta y tener acceso a una máquina de estas, y naturalmente era una estructura rígida, había que aprender a hablar como la máquina esperaba que hablara. Y cuando vemos hoy que tenemos, que hemos ganado tras estos más de 70 años, empezamos a ver una notable diferencia. Lo primero es que mucho de este conocimiento está abiertamente disponible. Son tecnologías que ustedes encuentran disponibles en Internet, con el código fuente completamente completo, completamente integrado. Tenemos infraestructura que es posible. Con una tarjeta de crédito y una conexión a Internet, ustedes tienen acceso a la misma tecnología con la que se hizo ChatGPT, con una conexión a Internet y una tarjeta de crédito. Si lo pensamos, lo que sucedió con la nube en su momento es que la nube fue el primer democratizador del acceso a la tecnología. Antes hacía falta tener mucho dinero para poder comprar una máquina y el conocimiento para hacerlo. Hoy por hoy, tarjeta de crédito y conexión a Internet. Entonces, cuando recapitulamos, lo que han hecho estos modelos de lenguaje grande es acercarnos a una realidad que era escasa. Y eso nos ha permitido pensar de una manera completamente distinta. Porque cuando vemos esto en perspectiva, la inteligencia artificial es especialmente costosa desde lo computacional. Más o menos para tener lo que fue GPT-3, corriendo con unos dispositivos, unos procesadores gráficos acelerados de NVIDIA, nuestro aliado, más o menos entrenar un modelo con una computadora podría llegar a tomar 15 años. Eso también quiere decir que tenemos acceso a una tecnología, estamos viendo una tecnología que requiere muchísimo esfuerzo computacional y conocimiento para poderla gestionar. Y es aquí donde nosotros creemos que existe que Oracle está del lado de nuestros aliados, teniendo una gigantesca oportunidad. Hace como 6-7 meses me encontré un artículo, que es este. Es un artículo que hace de la Universidad de Oxford, donde dice, palabras más, palabras menos, que Colombia no existe en el panorama de la inteligencia artificial del mundo. No solo porque no tengamos casos de uso, que seguramente tenemos y podemos llegar a compartir uno que otro, sino porque en Colombia no tenemos la tecnología para poderlo hacer. No existían GPUs, que son estos procesadores que pueden hacer muchas cosas a la vez, en unos modelos específicos que permiten a un país como el nuestro tener algo que se llama soberanía de inteligencia artificial. ¿Y qué es la soberanía? Hablando en este contexto, es el acceso a la tecnología, los servicios y los recursos sin tener que renunciar al control, a la jurisdicción y a los datos. Como que ninguno de ustedes podría compartir conmigo la idea de que quiere que sus datos estén dando vueltas en Internet de manera pública, abierta, sin saber qué está pasando con ellos. Pues este artículo, insisto, hecho por la Universidad de Oxford, dice fundamentalmente que no tenemos en Colombia, que Colombia no existe en este umbral. Y este es el mapa, estas son las dos imágenes que comparten. La imagen de la izquierda, ustedes ven donde tienen ellos mapeados que existen GPUs, estos recursos computacionales que se requieren para hacer cosas intensivas. En donde básicamente dice quién tiene un H100, quién tiene un AB100, cuáles son los dispositivos. En Colombia no existimos, se dan cuenta la parte que con el norte de América Latina no existe. Pero cuando vemos la gráfica a la derecha, en cambio todavía es peor, porque muestra cuáles son esos desiertos computacionales. Dice, Colombia no existe, en Colombia no van a pasar cosas, mientras tanto las grandes organizaciones, las grandes compañías no apuesten por el desarrollo del país. Insisto, soberanía tiene que ver con tener control de los datos, tener la capacidad de desarrollar aplicaciones locales que nos den valor y poder construir valor de manera activa utilizando esa tecnología que hemos desplegado. Yo quedé muy impresionado con todo esto, porque básicamente en América Latina, salvo Brasil, me sorprendió el caso de Perú, Argentina, Chile, no existe nada más, o sea, es árido. Y es acá donde siento que Oracle ha hecho un esfuerzo gigantesco que quiero compartir con ustedes uno a uno.
El primero de ellos es que tenemos la primer región de cloud de Colombia corriendo físicamente acá. La primer región de cloud corriendo localmente. Y para mí eso es un hecho más que relevante, porque nos empodera el ecosistema, empodera a los aliados, a los canales, a Claro como nuestro mayor socio en esta locura inicial, para poder acercar esa tecnología al ciudadano de a pie. Acercar la tecnología tiene un impacto positivo en la manera en que las cosas y el ecosistema se empiezan a desarrollar. Estamos muy felices de saber que tenemos más de 500 clientes que ya están utilizando toda esta tecnología que hemos dispuesto sin tener que sacar los datos del país, sin tener que pagar facturas en monedas distintas al peso, que además todos sabemos cómo está la condición de la fluctuación que tenemos respecto al peso y el dólar. Nos enorgullece mucho saber que estamos moviendo el ecosistema y tenemos canales y aliados que están trabajando en este frente. Por otro lado, saber que en esa región ya tenemos GPUs que están corriendo físicamente ahí. Si entran hoy a la página de NVIDIA e intentan comprar una GPU, una para ustedes, una que no tenga un propósito de gaming, aun cuando los de gaming en general funcionan, se van a dar cuenta que están entregando, las GPUs se están entregando más o menos para febrero de 2027. Nosotros ya tenemos GPUs físicamente instaladas ahí que se pueden rentar como servicio. Y no solo se pueden rentar como servicio, tenemos la primer GPU H200 instalada en Colombia. Esa GPU nos hubiera permitido aparecer en ese mapa. La apuesta que está haciendo la compañía es por estar en este mapa, por figurar y demostrar que nuestro ecosistema sí tiene recursos para poder estar ahí. Y todo eso, sin lugar a dudas, con latencia de un dígito. Recuerden que la latencia es eso, como es jugar como con una bola y lanzarla a la pared y contar cuánto tiempo, no es como jugar squash, contar cuánto tiempo le toma la bola ir y volver. Menos tiempo es menos costo. Menos costo es naturalmente más operaciones, puedo hacer más cosas con la misma cantidad de dinero. Y eso, sin lugar a dudas, pagando a empresas colombianas, con soporte local, en un modelo de pago por uso y con un ecosistema de aliados gigantesco, como lo ha sido clave muchos de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Quiero cerrar diciendo que para nosotros tener esa infraestructura local es algo como eso. Esto está corriendo en la región Colombia. Le pedí que ejecutara una transacción pequeña, que hiciera una gráfica demostrando cuánto interés había en redes sociales, de cuánto podíamos estar hablando en redes sociales, podemos estar hablando de los eventos de Claro, de los Tech Summits que se hicieron, que se está haciendo este año, y de los regionales que se han hecho en ediciones pasadas. Le dije, permítame ver cuánto de esto han hablado en redes sociales y compóngame un mapa por partículas, que haya un puntito rojo cada vez que usted ha visto que ha sucedido la interacción. Y le pedí que lo hiciera de maneras distintas, que lo hiciera con la CPU de la máquina que yo estaba usando, con el procesador típico que solo puede hacer una cosa a la vez, o con la GPU que esa máquina tenga disponible. La GPU es una A10, una máquina de NVIDIA, la versión A10. Es lo que están viendo en la parte de abajo, donde dice, mire, ¿cuánto tiempo me tomó en CPU? 29 segundos. ¿Cuánto tiempo le toma a la GPU? 0.5. Esta es la gráfica que construyó. La primera la construyó en casi 30 segundos. La segunda la hizo en medio segundo. Si yo hubiera pagado por segundo, hubiera tenido que pagar 55 veces la diferencia entre correr la imagen en una CPU y en una GPU. Ustedes y nosotros como colombianos ya tenemos acceso a esta tecnología, la tenemos al alcance. La podemos pagar con la tranquilidad de una tarjeta de crédito y de una conexión a internet en la mejor velocidad. Y gracias a esto podemos decir que nos sentimos orgullosos de estar invirtiendo en Colombia de la mano de aliados como Claro. Eso es todo lo que yo quería compartirles hoy. Muchísimas gracias.